Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy vamos a hacer unos diseños con los tonos tipo arcoiris, pero en tonos pasteles. Para eso agarré de todos los esmaltes que tengo los que más parecidos eran a este arcoiris color pastel y empecé a colocar en una de las uñitas un poquito de cada uno como para poder realizar un degradado. En esta ocasión empecé con el violeta, seguí con el rosa, el naranja, dos tonos de verde, porque ya les digo, es una especie de arcoiris, pero no son los colores del arcoiris de verdad, sino que más bien es una especie de arcoiris inventado por mí en tonos pasteles. Así que bueno, agarré el pincelito para hacer difuminados y empecé a mezclar los tonos. Y lo que me sucedió, que ahí están viendo, es que tuve que agarrar una servilletita y empezar a descargar producto. Se ve que cuando puse las capitas estaban bastante cargadas y recuerden que siempre tienen que ser capas finas. Más allá de que se nos deforme el diseño si está muy cargado, también cuando lo llevemos a curar a la lámpara no se va a curar correctamente. Así que bueno, me van a ver que estoy a cada rato descargando y además no solamente descargando producto como me pasó más arriba, sino que limpiando el pincel, porque como son muchos colores, hay que tener en cuenta esto de ir limpiando el pincel para no manchar todos los tonos. Imagínense que si todavía me quedaban restos de verde en el pincel y ya me iba a la parte violeta, digamos que no iba a quedar muy copado. La cuestión es que empiezo a realizar diferentes técnicas para lograr el difuminado y me van a ver que nunca lo realizo de la misma forma, siempre aplico diferentes técnicas porque todavía no encontré una con la cual esté 100% conforme. Después conseguí otro pincel que es el que se llama pata de cabra, que con ese creo que es mucho mejor realizar los difuminados, pero lo compré después de hacer este video. Pero lo que tiene es que el resultado es diferente, así que creo que voy a seguir usando este pincel también, el que me ven usar en este video, porque la verdad que como te da un acabado diferente, está bueno tener los dos y depende del diseño que vamos a realizar, es el que vamos a usar. Bueno, además les cuento que si quieren comprar por AliExpress estos productos que estoy usando, les dejo abajo en la cajita de descripción los enlaces. Entonces ustedes pueden comprar exactamente el producto que estoy usando o alguno parecido en el caso de que justo el que estoy usando en AliExpress no lo vendan, porque sé que me vende todo el mundo, no solo de Argentina. Y bueno, a veces yo muestro marcas que consiguen en todo el mundo y otras que no. Y bueno, me gustaría que todas puedan tener un link rápido, digamos, para conseguir los productos que quieren usar. Así que bueno, mientras yo sigo haciendo el difuminado, le puse una segunda capa de los colores y volví a realizar el difuminado. Entonces termina quedando como más integrado. En algunos casos el difuminado queda perfecto a la primera capa y uniforme, o sea, bien cubierto. Entonces en esos casos yo no recomiendo dar una segunda capa porque capaz que en la segunda capa la cagamos y la terminamos arruinando. En este caso creo que sí, que finalmente me quedó mejor en la segunda capa, entonces bien. Pero en otra unita que van a ver le empecé a armar la segunda capa y estaba mejor la primera, entonces antes de llevarla a la lámpara directamente la retiré. Por eso les doy este consejo de que si ven que ya les quedó bien a la primera y que está cubierto de manera uniforme, no le agreguen una segunda capa. Bueno, acá tenemos dos difuminados con los mismos colores pero en diferente orientación, es decir, uno de arriba hacia abajo y otro de abajo hacia arriba. A los dos les puse top coat mate y además les agregué este glitter tornasol que es súper lindo. Como para que tengan un efecto súper guachi guachi papa. Entonces la verdad que el efecto que le da es precioso porque queda como los glitter tornasol con se nota perfecto el difuminado y le da un toque bárbaro. Después en otro de los tips agarré y le puse primero todo este glitter tornasol
agarré, puse unas gotitas en mi paleta de los colores que fui usando para hacer los difuminados de las otras uñas. Entonces con un liner empecé a hacer unos trazos medio irregulares, medio a gusto, pero respetando esto de usar todos los colores. Y si se fijan, empiezo con tal tono y voy siguiendo una secuencia. Y finalmente a 2 de las uñas le agregué top coat brilloso y a una mate, como para que vean la diferencia y me pueden dejar en los comentarios cuál les gustó más a ustedes. Si la que tiene efecto mate o la que tiene efecto glossy, que sería el brilloso. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, sobre todo suscribirse a este canal y seguirme en Kawaii. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!